Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de nutrición en el que vamos a hablar de trucos para cuidarnos en verano, para cuidarnos también en verano, ¿no? En periodo de calor, de vacaciones, vamos a ver cómo comer fácil, rico, saludable y por supuesto, pues eso sin dejar de disfrutar, pero de manera que, bueno, pues que mantengamos nuestra salud y mantengamos nuestro peso corporal y nos mantengamos pues bien, ¿no? Saludables y eso sin dejar de disfrutar, que es un punto muy importante. Así que vamos allá. En esta charla os voy a comentar varios puntos claves y espero que os sirvan para aplicarlos después de escuchar este vídeo. Vamos a hablar de aspectos importantes como el hecho de incorporar, de seguir incorporando una gran variedad de alimentos y de colores en nuestra alimentación. Veremos por qué. Vamos a hablar de los platos típicos, ¿no? Platos fresquitos de verano que nos ayudan y son realmente súper útiles para mantener ese equilibrio calórico que a veces necesitamos pues, en un contexto en el que pues normalmente salimos un poco más o tenemos algunas comidas de forma excepcional pues extras, ¿no? Que hacen que, bueno, pues que estos platos frescos de verano que son pues bueno, pues tradicionales, típicos y otros más creativos y novedosos, pero que nos ayudan a compensar ese equilibrio calórico. Veremos también una parte del tapeo, ¿no? Cómo, ¿qué hacemos, no? Si vamos de tapeo, ¿qué hacemos para tapear de una forma saludable y ligera, ¿no? Sin que eso sea contraproducente para cuidar nuestra salud y nuestro peso corporal, para mantenerlo. Vamos a ver también aspectos, por ejemplo, pues cómo reducir la sal, porque eso es importante también de forma general, pero especialmente pues en esta época del año, cómo reducir azúcares, cómo reducir el alcohol, cómo mejorar nuestra hidratación, formas de beber más agua sin que sea simplemente beber agua, ¿no? Vamos a ver también algunas ideas y sobre todo el porqué de cómo incorporar más vegetales en nuestra alimentación, cosa que nos va a ayudar también, por ejemplo, a la hidratación. Veremos ahí por qué es importante, ¿no? Que en nuestra alimentación predominen los alimentos vegetales y veremos algún otro aspecto dentro de todos estos puntos que os he comentado. También, bueno, un punto final en el que para mí creo que es importante recordar que también en este momento del año de calor, de comidas fresquitas, de ensaladas, hay un ingrediente que es muy importante y que no tenemos que olvidar y que además lo tenemos muy a mano, somos afortunados de disponer de él, que es el aceite de oliva virgen extra. Así que vamos a ir a profundizar un poquito en esos aspectos que os comentaba. Fijaros que el tema de la variedad de lo que comemos, del colorido de lo que comemos, es sumamente importante. Es muy importante porque si en nuestros platos, en nuestras comidas, hay una buena variedad de colores, eso quiere decir que hay una buena variedad de alimentos de diferentes grupos y de alimentos que nos van a aportar gran cantidad de vitaminas, de minerales, de antioxidantes. Y los antioxidantes son un punto importante en este momento del año, en verano, que hace muchísima calor y que estamos mucho más expuestos a la radiación solar, que por un lado es bueno porque nos ayuda a recuperar nuestros niveles de vitamina D, que durante el invierno van bajando porque la baja exposición a la luz del sol hace que esos niveles, ¿no? Que nuestro cuerpo no tenga esa luz que necesita para poder fabricar esa vitamina D y esa vitamina D se recupera en verano y eso es fantástico. Pero es verdad que la exposición solar también requiere de protectores porque necesitamos una cantidad extra de antioxidantes en este periodo, en el verano, para compensar esos efectos oxidantes que tiene el sol. Así que los antioxidantes en los alimentos son muy importantes en verano y fijaros que es curioso porque el propio verano y la propia naturaleza nos aporta alimentos de temporada que son muy ricos en antioxidantes. Por ejemplo, si dijéramos o si pensáramos, ¿no? ¿Cuál es el color el color estrella, ¿no? De los alimentos de temporada de verano? Probablemente coincidiríais conmigo en que ese color
es el rojo de la sandía, el rojo del tomate, del pimiento o no sé, o de los higos, ¿no? Todos ellos son alimentos de temporada de verano. El tomate quizá no es el que es quizá más representativo y la sandía también. Y ese color rojo es muy interesante porque, bueno, pues detrás de ese color lo que hay son una cantidad cantidad de antioxidantes importantes que nos ayudan, ¿no? En ese sentido que os decía en cuanto a la exposición solar, pero en cuanto a muchísimas otras cosas, porque nuestro organismo siempre necesita antioxidantes para ir compensando todos los procesos normales de funcionamiento de nuestro cuerpo que van generando oxidación, y nuestro propio proceso de envejecimiento necesita también esos antioxidantes para ir compensando que aunque vayamos envejeciendo, pero lo hagamos de una forma mucho más saludable. Así que esos antioxidantes son muy importantes. Fijaros que en los alimentos de temporada de verano, obviamente hay alimentos de todos los colores y debemos combinarlos, cuanto mejor los combinemos, ¿no? Cuanto más variado sea el colorido en nuestras comidas, mucho mejor. Fijaros que hay otros colores importantes, ¿no? En esta temporada, en verano, como por ejemplo el color morado, el color violeta, digamos, morado, pues, con la berenjena, con las uvas, que ya pues empieza su temporada, con los higos, ¿no? La piel de los higos también tiene ese color, las cerezas, las moras, todos esos son alimentos que también van a incorporar una cantidad de antioxidantes muy importante. Y luego tenemos también, obviamente, otros colores, ¿no? Todos los de todo el abanico de colores del arco iris, excepto el color azul, que el color azul no lo encontramos de forma natural fácilmente, sino siempre más son colores violetas, aunque los arándanos, por ejemplo, podamos decir, bueno, son azules, pero el color azul azul, ¿no? Sino, sin tener ese tono violeta es difícil de encontrar. Pero todo el rango de colores en el verano tenemos que incluirlo desde el blanco de las cebollas hasta bueno, pues el amarillo de los plátanos, de las paraguayas, de las uvas, el verde, ¿no? De otras verduras como el pimiento verde o, bueno, pues verduras diferentes, calabacín, etcétera, el naranja con la calabaza, que también es un alimento muy típico del verano, todos los rojos, los violetas, ¿no? Bueno, tenemos que procurar esa variedad, porque ahí nos vamos a asegurar que nutricionalmente estamos bien servidos, bien nutridos, con pocas calorías, porque normalmente los alimentos de origen vegetal son los que tienen más colorido, precisamente porque las plantas necesitan defenderse de esas radiaciones solares con esos antioxidantes, y esos antioxidantes luego nos vienen bien a nosotros. Y entonces, bueno, pues los vegetales nos aportan ese rango de colorido en la alimentación, y por eso es importante pues que lo incorporemos para que tengamos un buen aporte de vitaminas, minerales, antioxidantes. Fijaros que además esto siempre va contenido normalmente en alimentos que son poco calóricos, con lo cual eso nos interesa también. Y fijaros que estamos en un momento muy especial del año, en el que a lo mejor pues en otros, quizá en otros años no pensamos tanto, ¿no? En lo que es la salud tan propiamente dicho. Este año pues es más especial, estamos todos un poco más susceptibles, y estamos más susceptibles a comer mejor o a escuchar consejos que también nos ayuden, como lo que os estoy comentando hoy en este vídeo, que nos van a ayudar también a estar mucho mejor de cara al otoño y al invierno, para tener nuestro sistema inmunitario mucho más fuerte. Así que bueno, todo esto que hagamos en verano nos va a ayudar no solo a mantener nuestro peso corporal, ¿no? A no engordar, a sentirnos bien, sino que nos va a ayudar a tener un sistema inmunitario más fuerte también de cara al otoño y al invierno. Bueno, fijaros que además de que la naturaleza es muy sabia y nos aporta pues esos alimentos de temporada que nos ayudan de forma muy específica, ¿no? En cada momento del año, pero también nosotros hemos elaborado, hemos creado, hemos imaginado y hemos creado recetas frescas que son
una delicia y que debemos aprovecharlas en este momento, ¿no? En el verano, porque por ejemplo, pues obviamente, ¿no? Las ensaladas apetecen muchísimo más ahora que en invierno y además tenemos más elementos para poder prepararlas. El tomate es el elemento estrella de las ensaladas en esta época del año. También es el elemento estrella de recetas frescas como el salmorejo o como el gazpacho, de manera que esas recetas nos tienen que servir, ¿no? Las ensaladas, gazpachos, salmorejos, cremas frías, crema fría de pepino y melón, o gazpacho de sandía, o gazpacho en todas sus versiones, ¿no? Y las cremas frías también nos pueden servir mucho para que nuestras comidas de verano sean ligeras, pero que nos estemos asegurando lo que decíamos antes del color, que haya mucho colorido y que por tanto haya mucho contenido nutricional. Así que bueno, eso es importante. Estos platos fresquitos de verano, muy, muy importantes. Y os voy a dar un truco o una idea que si no la habéis probado os animo a que la probéis, que es aderezar, ¿no? O sea, aliñar vuestras ensaladas de tomate o de lo que queráis con salsa de pesto de nueces. ¿Cómo la hacemos? Muy fácil. La salsa pesto de nueces, básicamente los ingredientes que tiene son hojitas de albahaca, nueces, un poquito de sal y aceite de oliva virgen extra. Con estos 4 ingredientes vamos a hacer una salsa, digamos, un aliño maravilloso para una ensalada que le va a dar un toque distinto y que vamos a poder variar y que además estamos incorporando, además del aceite de oliva virgen extra, que es un gran tesoro, estamos incorporando también las nueces, que también es un elemento muy importante en la alimentación porque nos aporta pues omega 3 de origen vegetal que ayudan a la salud cardiovascular, además de otras virtudes como la fibra. ¿Cómo se hace la salsa pesto de nueces? Pues nada, tenemos que poner en un morterito un poco de hojas de albahaca, depende para cuántas personas lo estemos preparando, pero bueno, digamos que por persona podríamos poner unas 4 hojitas de albahaca, 2 o 3 nueces, machacarlo bien con un poquito de sal y luego cuando ya lo tenemos machacado es mejor primero machacar las hojas de albahaca para que queden bien bien trituradas y luego ya las nueces machacarlas pero no tanto de manera que quede algún trocito. Después ya poner la sal y poner el aceite de oliva virgen extra, remover bien y ahí ya tenemos la salsa especial para este verano y para nuestras ensaladas, para que sean distintas también, ¿no? Porque el variar nos estimula y nos hace disfrutar de comer, de manera que nos ayuda a disfrutar comiendo saludable, cosa que es clave y muy importante. ¿Qué sucede, por ejemplo, si vamos a comer al restaurante o vamos a comer a casa de, bueno, si vamos a comer a casa de alguien, quizá tenemos menos capacidad de poder modificar el menú, pero ¿qué sucede si vamos al restaurante o preparamos una comida para nuestra familia en casa? Si vamos, por ejemplo, a comer fuera, también hay trucos, digamos, para no excedernos demasiado. Es verdad que cuando uno sale bueno, en contexto de comer fuera de casa o con una comida especial, siempre vamos a tomar algo especial y no, eso no es un problema. El problema es cuando sumamos y tomamos demasiado, pues bueno, un primer plato demasiado calórico, un segundo plato demasiado calórico, añadimos algo de bebida que acompaña o bien bebida tipo refrescos o alcohol y luego pues que podamos también tomar un postre demasiado calórico, con lo cual a veces juntamos en una comida demasiadas calorías y ese exceso es excesivo, pero podemos evitarlo sin dejar, o sea, sin renunciar a disfrutar de esa comida que vamos a tomar fuera de nuestro contexto del día a día, ¿no? Sea en el restaurante o sea una comida que preparamos. De manera que podemos pensar en estos platos que decíamos fresquitos, ligeros de verano, como pueden ser las ensaladas, los gazpachos, el salmorejo, incluso pues verduras a la brasa o salteadas. Podemos pensar en estos platos como primeros platos, ¿no? Primer plato puede ser lo que me pido, pues
como primer plato en el restaurante o lo que preparo como entrante en una comida que preparo en casa. Y luego ya, pues bueno, digamos que el plato principal, ahí sí que a lo mejor pues me apetece cierto pescado, me apetece comerme un arroz o hemos preparado un arroz en casa o bueno, o me apetece comer una carne, ¿no? Eso no es un problema. Entonces, bueno, pues la idea es que cuando hagamos una comida extra, ¿no? Especial, pues tengamos unos entrantes, unos primeros platos que sean un poco más ligeros y que luego pues quizá el plato principal sea el plato en el que escojamos un poco por bueno, pues nuestras ganas de disfrutar algo distinto y luego intentemos tener cuidado en el postre, de manera que intentemos escoger esos postres que estén más basados en fruta, en yogur, bueno, pues para evitar que esos azúcares después de una comida que ya ha sido un poco más calórica de lo habitual, pues que pongamos excesos de azúcares y de calorías. Entonces, bueno, pues intentemos pensar, ¿no? en esos postres a base de fruta y de yogur, si son fuera de casa. A veces en los restaurantes pues tenemos opciones realmente creativas y magníficas que son saludables y en casa también podemos pensar en algunas ideas que luego os voy a comentar. Así que, bueno, pongamos ese chip y si el postre nos da igual, podemos pasar directamente a tomar un café, una infusión con hielo, de manera que hacemos que esa comida especial ha seguido siendo especial, o sea, es especial porque he disfrutado, he comido algo que me apetecía realmente, pero el exceso calórico no ha sido descabellado, ¿no? Y eso es importante. Vamos a ver también en el contexto del verano, obviamente hay momentos en los que, bueno, pues salimos a tomar algo y la comida o la cena no es como tal una comida o una cena, sino que estamos de tapeo, ¿no? Y en ese contexto del tapeo sí que también conviene saber qué tapas, ¿no? ¿Qué tipo de tapas pueden ser más ligeras y cuáles son un poquito más calóricas para organizar un poco o combinarlas de manera adecuada. Porque si yo voy de tapeo y simplemente, pues bueno, voy cogiendo sin ningún criterio o simplemente por lo que me llama instintivamente, que ya sabéis que instintivamente el cuerpo siempre va a tener esa afinidad por lo más calórico porque es un instinto básico de supervivencia, pero si tenemos información sobre las cosas, pues podemos dirigir un poquito más ese deseo o esas peticiones o esas selecciones que vamos a hacer en cuanto al tapeo. Fijaros, hay muchísimas tapas que son realmente ligeras. Todas las que estén basadas en vegetales, por ejemplo, ¿no? Obviamente, unos pimientos, unos champiñones, unas olivas, ¿no? Unas aceitunas, unas banderillas con pepinillos y aceitunas o cebolletas, pues esto, ¿no? Los encurtidos como los pepinillos, las alcachofas, etcétera, ¿no? Todo esto que, bueno, al fin y al cabo son vegetales, esos son tapas muy ligeras que podemos utilizar en ese día en el que tapeamos para combinarlas con otras tapas, de manera que en ese día también estemos equilibrando un poco lo que estamos tomando. También hay otras tapas muy ligeras que son las que básicamente pues se pueden basar en pescado o en marisco, porque bueno, pues unos boquerones en vinagre, un pulpo a feira, por ejemplo, ¿no? Unos langostinos. Todo esto también es realmente muy ligero, con lo cual podemos estar confeccionando un menú de tapeo o simplemente sabiéndolo, escogiendo esas opciones que son más ligeras. También son ligeras, por ejemplo, opciones como, bueno, como los callos, ¿no? Para quien le gusten, si no están muy cargados de salsas con grasa, y opciones, por ejemplo, como los caracoles, para quien le gusten también, ¿no? Son opciones, obviamente, todas estas opciones de pescado, marisco y estas opciones últimas son en base a más contenido de proteína, pero muy bajo contenido en grasa. También son muy buenas opciones de tapeo los mejillones, los berberechos, porque son alimentos
pues como os digo, con mucha proteína pero muy poquita grasa, con lo cual son perfectos, son excepcionales para incluirlos en el momento en el que vamos a tapear. Al revés, ¿no? ¿Qué tapas tenemos que tener en cuenta? Pues que son las más calóricas. ¿Y qué debemos hacer? Es decir, con estas tapas que son más calóricas no quiere decir que no podamos tomarlas, sino que simplemente tenemos que intentar que no predominen esas tapas, porque si nuestro tapeo se basa en pues patatas bravas, chistorra, torreznos o cortezas, qué sé yo, pues frituras, embutidos, ¿no? Pues bueno, todo esto, tabla de quesos, todo esto es muy calórico y tiene una cantidad de grasa muy importante y además es un tipo de grasa que nuestro cuerpo va a almacenar facilísimamente. Así que, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que esas tapas están muy bien, pero no son las que tienen que predominar. De manera que si yo voy de tapeo, puedo estar pensando en combinar pues tapas vegetales con alguna tapa basada en pescado o en marisco, y si tengo apetencia, si me apetece, ¿no? En ese momento, pues una tapa un poco más calórica, pues bueno, pues obviamente, ¿por qué no, no? Pero si tenemos todo esto en cuenta, podemos llegar a equilibrar lo que hemos tomado en ese día que salimos de tapeo sin que volvamos a tener un problema, ¿no? De exceso de ingesta de calorías. Y sin dejar de disfrutar, es decir, al final es simplemente tenerlo en cuenta porque en realidad hay muchísimas cosas de las que disfrutamos que, bueno, pues a nivel de salud, a nivel nutricional son un poco más adecuadas y que por tanto, pues, bueno, pues son las que a las que tenemos que dar prioridad, ¿no? Después hay algunas tapas que serían un poco opciones intermedias, como pues el lacón o el jamón. Serían opciones que no serían de las más ligeras, pero tampoco son de las más calóricas, de manera que, bueno, pues una tapa de lacón, una tapa de jamón ibérico, siempre y cuando pues no tenga una capa excesiva de grasa, y si la tiene, que la podamos quitar, son opciones que también podemos incluir. Así que bueno, intentad pensar en el tapeo de esta manera para estructuraros un poquito aquellas elecciones que vayáis a hacer en el momento de salir a tapear. Bueno, más cosas. Por ejemplo, en lo que es el aliño, cuando preparamos las comidas, uno de los aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta en verano es el tema de la sal. Siempre lo tenemos que tener en cuenta. No debemos abusar de la sal, porque abusar de la sal en las comidas al final nos va a llevar bueno, pues a tener probablemente problemas de salud relacionados con la hipertensión. En verano, además, somos más propensos, sobre todo algunas personas, a tener más retención de líquidos, con lo cual, si estamos tomando además un exceso de sal, podemos empeorar esa situación, de manera que reducir la sal siempre es una cosa buena que podemos tener en cuenta y pensar en ello, ¿no? Y a cambio siempre tiene que haber un poco una estrategia, ¿no? Para poder compensar, porque lógicamente la sal lo que hace es potenciar el sabor de los alimentos, los hace más apetecibles y nos gustan más, ¿no? Los disfrutamos más. Y como el disfrutar de comer es muy importante, si disminuimos la sal, está bien y nos acostumbraríamos a tomarlo con menos sal simplemente, pero también está bien que nos acostumbremos o que probemos la opción de incorporar hierbas aromáticas como pues el orégano, el tomillo, el romero, ¿no? Estas tres hierbas aromáticas tan típicas de nuestra dieta mediterránea, o también especias que, bueno, pues que quizá no son tan típicas de nuestra dieta mediterránea, pero que son especias muy interesantes
para aliñar y para dar sabor a nuestras comidas. Por ejemplo, pues toda la parte de las pimientas, ¿no? Pimienta blanca, pimienta negra, pimientas de diferentes tipos, la cúrcuma y el curry. La cúrcuma y el curry se utilizan mucho en la cocina hindú, y en otras cocinas sobre todo de Oriente, pero es verdad que es una especia que además tiene muchísimas propiedades y que podemos incorporar en muchos platos, haciendo que sean completamente distintos. Porque fijaros, si a una pechuga de pollo a la plancha, que puede parecer una de aquellas cosas casi como una receta de castigo de dieta, ¿no? Pollo a la plancha. Pues un pollo a la plancha puede ser magnífico si lo aromatizamos, le ponemos un poquito de sal, lo justo y necesario, y lo aromatizamos, o bien con hierbas aromáticas, como os decía, con un poco de orégano. Podemos combinar diferentes cosas, ¿no? El orégano con la pimienta va muy bien, o el orégano con tomillo, o ese pollo a la plancha lo aromatizamos de una forma muy distinta con cúrcuma y con curry, y obtenemos dos platos que, aunque son lo mismo, a nivel de nuestro paladar, de nuestras sensaciones, son completamente distintos y nos van a satisfacer mucho más, ¿no? Si estamos tomando, pues bueno, una pechuga de pollo o de pavo a la plancha aromatizada de esta manera, o la estamos tomando simplemente tal cual, ¿no? Y además con poca sal. Así que, bueno, animaros a utilizar especias, hierbas aromáticas, ¿no? Y no solo en las carnes, también en los pescados, también pues en platos, por ejemplo, como el arroz. Bueno, podemos aromatizar un arroz, que a lo mejor es un arroz blanco para acompañar algún otro plato, pero podemos aromatizarlo con unos clavos, con un poquito bueno, de nuez moscada incluso, etcétera. Ahí la imaginación al poder, porque es verdad que para gustos, pues colores, y además es muy bueno que cada uno experimente lo que le apetece y lo que le gusta. Luego otro apunte sobre la sal. Es verdad que, bueno, pues estamos diciendo, ¿no?, que es muy importante reducir el consumo de sal. Y también, por otro lado, seguro que habéis escuchado hablar, ¿no?, de sales que son más saludables o mejores, como por ejemplo la sal rosa del Himalaya. Y bueno, sí que es verdad que puestos a tomar un tipo de sal, sí que este tipo de sal es el tipo de sal rosa del Himalaya, es una sal que, a pesar de que prácticamente todo su contenido es cloruro de sodio, igual que lo es en la sal común, pero tiene un poquito más de magnesio. Entonces, bueno, pues son sales que tienen un poquitito menos de sodio y un poquito más de magnesio. Por eso también tienen ese color. Así que, bueno, pues si queréis probar también a cocinar, ¿no?, con diferentes tipos de sales, del Himalaya, y luego sales también pues con diferentes texturas, ¿no? Sal, pues como estamos acostumbrados, sal fina o sal más gruesa o en escamas. Bueno, pues eso también, pero siempre la dosis justa y necesaria, lo mínimo. Y si estábamos hablando de la sal, ahora otro aspecto importante se refiere a un alimento que visualmente es muy parecido a la sal, pero tiene un sabor totalmente distinto, y que es el azúcar. Bueno, bien, importante, porque ¿qué sucede en verano? En verano, bueno, básicamente a nivel de azúcares, ¿no?, de posible contenido en azúcares de nuestra alimentación, lo que puede suceder es que somos más susceptibles a tomar alimentos que tienen azúcares, sobre todo por el consumo de refrescos y también por el consumo de helados o de postres fríos, pero sobre todo de helados y sobre todo de refrescos. También, ¿no?, en celebraciones o
digamos, en comidas especiales, pues que podamos ser más propensos a, bueno, pues a tomar algún postre dulce con esos azúcares añadidos. El azúcar añadido debemos procurar que sea el mínimo posible, porque en realidad nuestro cuerpo está adaptado a los azúcares que podemos tomar con los alimentos en general naturales, ¿no? Con la fruta, sobre todo, ¿no? La fruta es el alimento natural que va a tener más azúcares y a eso es lo que nuestro cuerpo está adaptado. Cuando a nuestro cuerpo le damos muchos azúcares añadidos, ¿no? Añadimos azúcar en un café, en una infusión, en un yogur, comemos helados, tomamos refrescos, tomamos un dulce después de comer. Esa cantidad de azúcares para el cuerpo es excesiva, es muy elevada respecto a lo que estamos preparados para procesar. De manera que ese exceso de azúcares a nivel de salud nos vienen muy mal. Sencillamente, pues es un esfuerzo para el cuerpo el poder procesar esos azúcares, el bajar, porque el azúcar en la sangre nos va a subir muy rápido y el cuerpo va a tener mucho trabajo para bajar ese nivel de azúcar en sangre, porque obviamente tener un nivel alto de azúcar en sangre es algo que es dañino y el cuerpo reacciona para bajarlo, y si hay un exceso de azúcar que el cuerpo no va a poder utilizar como fuente de energía, lo va a guardar como grasa corporal, como fuente de energía, pero de reserva, como grasa corporal. Entonces, los excesos de azúcares nunca nos van a favorecer, siempre tienen inconvenientes. Así que bueno, os animo a que si estáis acostumbrados a poner azúcar en diferentes, ¿no? En como os decía, pues sí, en el café o en la infusión o en el yogur, etcétera, en vuestros postres, en lo que preparéis en casa, en una macedonia, procurad no añadirle. Y para ello a veces es mucho mejor ir despacito, ¿no? Y empezar a disminuir la cantidad de azúcar que estamos utilizando y al final llegar a no utilizar azúcar, porque nos acostumbraremos y nos daremos cuenta de que además nos encontramos mucho mejor, porque los azúcares nos dan picos de energía, ¿no? Nos hacen sentir muy bien de momento, porque obviamente también nos gustan, nos satisfacen, porque bueno, pues el cuerpo tiene ese instinto de buscar calorías, pero en realidad no las necesitamos y no nos favorecen. Y tampoco nos dan una felicidad verdadera, ¿no? Muchas veces tenemos ese vínculo emocional con el hecho de comer dulces y el sentirnos más felices o el sentirnos mejor, pero el sentirnos mejor y sentirnos felices tiene que venir por otra vía. No es en realidad los azúcares los que nos tienen que dar esa sensación. Así que en ese sentido, también pongamos un punto de imaginación, porque es muy importante no dejar de disfrutar. Es decir, cuando yo estoy planteando, pues no tomemos un postre dulce, la opción no es siempre no, no y eliminar, sino es cómo puedo preparar yo algo que sea placentero, que me guste y que a nivel de salud no sea algo negativo, ¿no? Y aquí yo creo que en este sentido, en cuanto a dulces, a postres, lo que os decía antes de pensar en opciones que preparemos básicamente con fruta, con yogur, también mezclando pues quizá bebidas vegetales bueno, o algún otro alimento, pero básicamente fruta, yogur y bebidas vegetales. Con eso tenemos, bueno, prácticamente pues tenemos opciones para preparar muchísimas cosas. También podemos añadir algunas semillas o frutos secos que le pueden dar un toque, ¿no? Pero fijaros que podemos hacer helados naturales en casa, mezclando frutas a trocitos o batidas con yogur o incluso con leche. O con bebidas vegetales, ¿no? Con la bebida de coco, por ejemplo, las frutas mezcladas para hacer helados queda muy rico. Y también podemos preparar postres tipo pues macedonias, brochetas de fruta, que además podemos aliñar, ¿no? Hemos dicho no le vamos a poner azúcares añadidos, pero podemos pensar en cosas como a esa brocheta de fruta ponerle unas semillas de sésamo por encima,
queda espectacular, súper bueno, o podemos estar pensando en que en esa brocheta de fruta por encima la vamos a regar, ¿no? La vamos a poner así un poco de crema de almendras, por ejemplo. La crema de almendras que no tenga azúcares añadidos, ¿no? Que sea una crema de almendras tostadas molidas y ya está. Y eso es una delicia y queda espectacular, queda muy rico. También es bueno que preparemos las cosas que sean agradables a nuestra vista, ¿no? Que nos entren por el ojo. Y en ese punto, pues es importante. Y además hay mil y una idea, ¿no? Bueno, tenemos internet, ¿no? Cosa que nos aporta un montón de ideas. Por ejemplo, un yogur con fruta puede ser algo visualmente muy poco atractivo o podemos prepararlo de forma muy fácil y muy atractiva, ¿no? Poniéndolo en un tarrito de cristal y poniendo capas de yogur, fruta y poniendo frutas de diferentes colores. Eso es maravilloso y además lo podemos adornar o incluso aromatizar con hojitas de menta, bueno, pues con gotitas de lima, de limón, cosas que se nos ocurran para dar un toque súper especial a esos postres. Así que bueno, dulces naturales, cuanto más mejor, porque esos azúcares extras nos traicionan mucho porque nos gustan, instintivamente tenemos ese vínculo ahí con lo dulce, pero en realidad no nos favorecen y no nos ayudan en nada. Más cosas. Esto también aplicado a los refrescos, ¿no? Es decir, los refrescos quizá son una de las fuentes de azúcares más importantes durante el verano, momento en el que obviamente sentimos necesidad de hidratarnos porque hace mucha calor y tenemos bueno, pues esa necesidad de beber. Pero la hidratación debe ser con agua, es decir, la hidratación debe ser a base de agua y luego puntualmente, pues si nos apetece tomarnos un refresco o cualquier otra bebida, ¿por qué no podemos hacerlo? Pero tenemos que procurar calmar la sed siempre con agua. Y tomar agua no tiene por qué ser aburrido, también es una de las cosas que es importante comentar, ¿no? Es decir, tomar agua, puede ser también un placer, ¿no? Es decir, que puedo aromatizar mi agua con lima, con limón, con anís estrellado, con hinojo, con jengibre, con menta, con albahaca, con un poco de zumo de sandía, con un poco de zumo de cualquier otra fruta. De manera que hago que ese agua fresquita que estoy tomando adquiere otra dimensión, ¿no? Y obviamente me va a hidratar, pero además me va a satisfacer y me va a dar más sensación de placer y de disfrute. Y obviamente, pues lo que os decía, ¿no? Una vez calmada la sed con agua, a partir de ahí, pues podemos tomar tranquilamente algo, ¿no? Lo que nos apetezca. Lo que no debemos caer, pues es un poco en eso, ¿no? En tengo sed y calmo la sed con refrescos, porque los refrescos sean con azúcares o sean sin azúcares, porque si son sin azúcares tienen mucho edulcorante o tienen una cantidad de edulcorante que genera un sabor dulce muy intenso y que eso va a hacer que nuestro cerebro interprete igual que estamos tomando azúcar, de manera que no acaban de ser una buena opción. Sean refrescos con azúcar o sin azúcar, son una opción para tomar ocasionalmente, no para calmar la sed en el día a día del verano. Así que bueno, pues tomad un poco nota de estas otras ideas que hacen que podamos incorporar el agua de una forma más atractiva. Y puede ser agua tal cual o agua con gas, a quien le guste, ¿no? Esa sensación de la burbujita y ese agua con gas también la podemos aromatizar, con lo cual, pues bueno, pues resulta al final una maravilla de hidratación y es agua. Fijaros que todo esto pues también es un poco aplicable cuando, ¿no? En el contexto en el que a lo mejor tomamos refrescos, también podemos ser susceptibles de estar pensando en tomar una bebida con alcohol, ¿no? Una cerveza, un tinto de verano, etcétera, ¿no? Una clara. Y obviamente, claro que podemos tomarnos una bebida si nos apetece un día de forma pues ocasional, porque estamos en un contexto pues especial, ¿no?
pero tenemos que procurar lo mismo que os decía antes, que sea lo menos posible, porque el alcohol realmente pasa un poco como con los azúcares, no nos aporta nada que nutricionalmente sea positivo, cuanto menos mejor, y nuestro cuerpo nos lo va a agradecer enormemente. Y aquí un poco el consejo que os doy es el mismo que os comentaba antes, que es el hecho de que si yo tengo sed primero, calme mi sed con agua, ¿no? Con algo que realmente me hidrate, con agua, agua con gas, agua aromatizada, y luego, una vez está calmada la sed, tomar, bueno, pues si me apetece tomar una bebida, ¿no? Con alcohol. Pero siempre que podáis evitarlo, ¿no? Si cuanto menos alcohol tomemos, mejor va a ser nuestra salud y mejor vamos a mantener el peso también en verano, porque una de las fuentes extras de calorías en verano es ese, bueno, pues quizá esas pequeñas dosis de alcohol que normalmente no tomamos, pero que en verano, pues como se tercia más, porque la cerveza pues es muy refrescante o porque el tinto de verano pues apetece, entonces vamos incorporando calorías en forma de alcohol que luego bueno, pues nos traicionan en el sentido de que obviamente favorecen que hayamos cogido peso después del verano, peso en forma de grasa corporal que luego cuesta mucho de eliminar, porque el cuerpo una vez almacena grasa en nuestros, sobre todo en nuestros depósitos abdominales, le cuesta mucho perderla porque para el cuerpo eso es una reserva de energía muy valiosa, aunque para nosotros no sea tan valioso, ¿no? Pero de forma instintiva al cuerpo luego eso le cuesta perderlo. Así que cuanto menos alcohol mejor. Pensad en opciones sin alcohol también. ¿Por qué no cuando uno va a tomar algo? ¿Por qué no si la cosa va de cerveza, por ejemplo, pues tomar, bueno, pues oye, pues tomar primero cerveza sin alcohol y calmar la sed de esa manera y luego, pues si puntualmente en lugar de cerveza sin alcohol os apetece una cerveza normal, pues tomarla. Pero podemos ir compensando un poco esas situaciones de manera que vayamos reduciendo ese consumo de alcohol, que aunque no nos parezca que obviamente vaya a ser un problema exagerado, pero sí que son esas pequeñas cosas del verano que luego nos pasan factura. Y luego, un consejo casi final, ¿no? Un consejo importante y final y que yo creo que es, o creo no, es un consejo que yo repito pues bastante frecuentemente porque creo que tenemos que tener un poco eso en mente y tener esa tendencia y es que en nuestra alimentación tenemos que empezar a incorporar más vegetales y comer un poquito menos de carne. De manera que no hace falta, obviamente, que nos hagamos vegetarianos y el que se haga vegetariano, cambie a dieta vegetariana o vegana, pues es una opción perfecta, lícita pero que nutricionalmente también hay que hacerlo bien. Pero no hace falta, simplemente lo que nos va a venir muy bien es que comamos más vegetales, que predominen más en nuestra alimentación, porque en realidad todavía estamos un poquito cortos, ¿no? Todavía estamos en niveles en los que podríamos mejorar. Y también estamos en niveles de mejorar en cuanto al consumo de carne porque consumimos un poco demasiada carne, ¿no? Es decir, que bueno, pues podemos consumir más verdura, más legumbre, más frutas, más frutos secos, más semillas y nuestras raciones de carne hacerlas un poquito menos frecuentes y un poquito más pequeñas, porque la ración en general la tomamos un poco más grande de lo que deberíamos tomar. La ración de carne debería ser de unos 125 gramos y normalmente tomamos raciones de mayor tamaño. Así que, bueno, pues eso sería una buena estrategia para cuidar la salud también en verano, porque en verano, si incorporamos, ¿no? Si somos conscientes y estamos un poco atentos a incorporar más vegetales en nuestra alimentación, vamos a también ayudar al cuerpo a estar más hidratado, porque la hidratación no viene solo del agua que bebemos, sino también del agua que contienen los alimentos que tomamos. De manera que, aunque bebamos suficiente agua, si nuestra alimentación es muy pobre
en alimentos vegetales, es muy probable que estemos en un nivel de deshidratación importante. De manera que incorporar agua con los alimentos es básico y obviamente los vegetales frescos, no los vegetales secos, porque un fruto seco o una semilla tiene muy poco contenido de agua, pero obviamente una verdura, una fruta, esos son alimentos que no tienen que faltar en nuestro día a día porque nos aportan también agua y además nos aportan, como os decía al principio, esa variedad de colores que aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y que aportan muy pocas calorías, de manera que nos producen sensación de saciedad, nos aportan salud, aportan fibra, que nos van a ayudar también a regular el tránsito intestinal, cosa que también a veces en verano se ve un poco afectada, sobre todo pues cuando a lo mejor salimos de vacaciones, cambiamos de contexto de lugar, ¿no? de hábitos. Entonces, bueno, pues mantener ese consumo y ese predominio de alimentos vegetales nos va a ayudar también a mantener una buena salud intestinal durante el verano, a mantener ese tránsito intestinal de una forma adecuada y que todo funcione mucho mejor y disminuir un poquito la carne a favor de esto de los vegetales y a favor de, bueno, pues por ejemplo de comer un poquito más pescado, que a veces también en eso nos quedamos un poco cortos. ¿Qué deberíamos consumir? ¿Sabéis esta recomendación de 5 al día? Pues bueno, esta recomendación de 5 al día es muy válida y es una recomendación de mínimos. Deberíamos tomar por lo menos 2 raciones de verduras al día y 3 raciones de fruta. Con lo cual, eso supone que deberíamos tomar alrededor de 500 gramos de verdura y alrededor más o menos también de 500 gramos de fruta. O sea que bueno, pues en raciones, en kilos, en gramos, como queráis, pero por lo menos que estemos tomando esa cantidad. Las raciones o las cantidades ahora os las estaba diciendo, pero también tenéis que tener en cuenta que pueden variar en función de cada persona, ¿no? Pero bueno, más o menos está bien que tengamos esa referencia, aunque lo importante a veces no es tanto si he llegado a consumir, ¿no?, medio kilo de verdura en un día o medio kilo de fruta, sino que realmente he tomado una buena variedad. Porque si no tengo tanto apetito o por lo que sea, mis raciones son más pequeñas, lo importante es que haya una buena variedad. Y luego incorporar los frutos secos, un puñadito de frutos secos cada día. No tiene por qué ser en forma de puñadito tal cual, ¿no? Sino que podemos haber puesto esas nueces en ese pesto de nueces que os he explicado o simplemente poner las nueces en las ensaladas. Podemos estar poniendo los frutos secos, sean almendras, nueces, avellanas, pistachos, lo que queráis, machacados también en trocitos y poniéndolo por encima de una macedonia, de un yogur, etcétera, ¿no? Hay muchísimas maneras de comer los frutos secos y con las semillas pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que a día de hoy hay semillas ya que son básicas y que estaría muy bien que todos las incorporáramos. Si no lo habéis hecho ya, hacedlo y veréis que en relativamente pocos días vais a notar que os sentís mejor, tenéis mejor vitalidad, vuestro tránsito intestinal mejora y vais a notar que os vais a sentir mucho mejor incorporando semillas, por ejemplo, pues las semillas de sésamo, las semillas de chía y las semillas de calabaza. ¿En qué cantidad? Bueno, pues en general en una cantidad de unas 2 cucharadas de semillas al día. Puede ser variado, ¿no? Pero un poco tened esa cantidad como referencia. Las legumbres también muy importantes en verano y en verano podemos tomar la legumbre de otras formas porque lógicamente la legumbre de una forma tradicional pues a lo mejor no nos va a apetecer tanto, ¿no? Nos va a apetecer tanto tomar un cocido o unas lentejas estofadas, pero sí que las podemos incorporar en una ensalada, las podemos incorporar también en forma de hummus, por ejemplo, bueno, especialmente lo que son los garbanzos, ¿no? Que es una forma fresca también de incorporar esa legumbre, tomada con dips, ¿no?, con palitos de zanahoria que podamos comer
pues bueno, perfectamente en una cena, en una comida de verano, y eso nos refresca, es apetecible, es nutritivo y bueno, pues es bueno para el cuerpo y es una buena opción también para comer legumbres. No os olvidéis de que cada semana por lo menos hayáis tomado unos 3 días de raciones pequeñas de legumbres. No hace falta comer un gran plato de legumbres, sino, bueno, pues que hayamos incorporado legumbre en lo que os decía, ¿no? O en las ensaladas, o como acompañamientos o entrantes en forma de hummus, que es una muy buena opción. Todo esto, toda esta maravilla de opciones de comidas de verano, de cuidarnos en verano, por supuesto, todo esto aliñado con aceite de oliva virgen extra, porque es la grasa por excelencia de la que disponemos en nuestro contexto, es el tipo de grasa para cocinar, para aliñar, que ha demostrado más beneficios para la salud. Además, nosotros tenemos la suerte de tener grandes aceites y además de tenerlo muy disponible. En otros países no lo tienen tan fácil, pero nosotros por lo menos, obviamente en ese sentido sí, aprovechémoslo, porque el aceite de oliva virgen extra tiene muchísimo componente nutricional, además de que sea una grasa y obviamente pues tenga las calorías que normalmente tienen las grasas, pero en esas calorías el aceite de oliva virgen extra tiene también antioxidantes que, como os decía al principio, en esta época de verano y en todo el año, pero en esta época especialmente, los antioxidantes son muy importantes. Tiene mucha vitamina E que va a proteger la capa, la membrana de nuestras células, nuestras mucosas, bueno, en general todo nuestro organismo, y otros antioxidantes que son muy, muy importantes también y muy útiles para la salud cardiovascular. Así que, bueno, pues os animo a que aliñéis estas comidas de verano con aceite de oliva virgen extra, uno bien rico que además os haga disfrutar de esto, de las comidas en verano, saludables, ligeras, pero siempre disfrutando. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva, que os apetezca lo que os he comentado y que os aporte ideas para hacerlo un poquito mejor vuestra alimentación en este contexto de calor y de verano. Hasta otra.